Bueno, pues es el mismo día en el que hice el testimonio, la historia respecto al señor Carlos Casuga. Y antes de que se oculte el sol, hoy mismo les quiero transmitir justamente la segunda parte de esta historia y que ustedes escuchen toda la belleza, todo lo que él dice. Ay, ¿y por qué soy tan feliz con lo que él me regaló ese día? Bueno, creo que sus conocimientos no eran exclusivos y yo creo que definitivamente también son para ustedes. Él lo hizo en ese momento a través pues lo que yo tenía que hacer a través de mi tesis doctoral y pues mi tesis doctoral es para todos ustedes, pero él es una raíz importante y así como fue en su árbol y su altar que yo les contaba en el video pasado, pues lo mismo sucede. Él es la raíz justo e importante de lo que es ahora este fruto y esta formación que tengo hoy por hoy. Entonces, pues nada, ya no quiero hacer más largo esto, disfrútenlo y eh, vamos a dar honor a quien honor merece, a verdaderos filósofos, porque sofistas, hay un montón en este mundo. Bueno, y les dejo la foto del día de la conferencia que les platiqué en el video pasado. Y bueno, nada más para recordarles que por favor los que son metodólogos y expertos en investigación, por favor no me juzguen nuevamente por las preguntas. Ya les expliqué en el video pasado qué pasó y en aquel tiempo pues yo no era experta. Así que bueno, disfruten más el video y el mensaje del señor Carlos Casuga con esto que pues era mi intención para mi doctorado. ¿Vale? Gracias. Estoy con el señor Carlos Casuga y él me va a ayudar con mi investigación de retos de la educación informal. Es para mí un placer estar con él y bueno, voy a empezar mi entrevista con el señor Carlos Casuga. Buenos días, señor Carlos Casuga. Buenos días, Fabi. Le comentaba referente a la importancia de la educación. Sí. A mí me gustaría saber cuál es la importancia para el señor Carlos Casuga referente a la palabra educación. Bueno, mire, hay dos tipos de educación, más bien muchas educaciones, pero dos ramas muy importantes para mi manera de ver. Una, la educación instructiva de conocimientos, de sacar el 5, el 8, el 10 en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ya en las licenciaturas, química, física, derecho, cálculo. Y la otra, en la que carece totalmente la educación en nuestro país, es la educación formativa, educación de valores, ¿sí? Y estas son las dos ramas diferentes. Lo que debería de hacerse es darle mucho más importancia, para mi manera de ver, a la educación formativa más que la instructiva. Ok, nosotros en Ciencias de la Educación, ¿Sí? a la educación que no se les da en la escuela le llamamos educación informal, que es la que transmitimos de generación en generación y que incluso aprendemos en la calle. Es la que usted me está comentando en este momento. Diversos personajes de la historia en la humanidad dicen que la educación nos da ciertas facultades al hombre para la vida. Sí. ¿Usted cuál coincide con ello y cuál cree que sean estas facultades para poder sobrevivir con ayuda a la educación? Bueno, yo creo que la educación que nos da la sociedad en sí, el medio ambiente, es la educación formativa de valores, de honestidad, de puntualidad y de sociedad, de dar lo mejor de uno, cada uno a la gente, a la sociedad. Y esto creo yo que es la diferencia entre los seres humanos, la diferencia de valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar mucho de la educación japonesa, ¿no? De la claro, educación, por favor. Y de la educación mexicana, porque soy mexicano, hecho en México, aunque soy japonés, hecho en México. Mire, la educación, la diferencia de la educación es, por ejemplo, en la puntualidad. A nosotros nos enseñan tres pasos así. Primero, el bien ser, el ser puntuales, el ser honestos, el ser disciplinados, el ser trabajadores, el ser estudiosos. Después, el bien hacer, todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Tercero, el bienestar para llegar al final al bien tener. Y lo más importante, hablando de la limpieza, por ejemplo, en las escuelas japonesas son los niños los que hacen el aseo de la escuela. En nuestro país, el hacer el aseo, el agarrar una escoba es para la gente de nivel ínfimo, se le desprecia, no se le aprecia, no se le reconoce su trabajo, cuando deberíamos de darles a nuestra gente. Muchas gracias. No, le agradezco muchísimo. Darles a nuestra gente que el valor de la limpieza es lo más importante que tiene el ser humano, es lo principal. Saber barrer, saber recoger la basura, saber palanquear una escoba, porque la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad también empieza desde la limpieza, la salud y la ecología, todo empieza desde la limpieza. Pero vea usted cómo educamos en nuestras escuelas a los chicos que más mal se han portado en la hora de clase, que han sido Felipe, Marcelo y Enrique. La maestra les dice: ahora de castigo me van a recoger toda la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo. Y usted, si pone a los hijos en una escuela
a que barran y limpien sus salones, la mamá se enoja, que no paga colegiatura o que no lo manda a la escuela para que se vuelva sirviente o se vuelva mesero, ¿no? O los están denigrando. Sí, lo estás denigrando cuando debemos de enseñarles que es lo más valioso que debe tener el ser humano. Y como no hay esa limpieza, se van formando empresarios, jefes, directores, que eso sí tienen su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados, y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. Incluso ahí empieza, yo creo que también la humildad, ¿no? Empieza el coraje hacia el patrón, hacia la gente de jerarquía superior, porque su baño sí es privado, está limpio, siempre está perfumado, toallas blancas, y el baño donde la gente que realmente trabaja, la que realmente suda, es un cochinero. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué no hemos salido de la conquista? Es mi pregunta. Todavía surge el capataz dominante, el conquistador dominante, y nosotros el decir, qué padre. ¿Por qué decimos qué padre? ¿Qué padre cámara traes? ¿Qué padre vestido traes? ¿Cómo estuvo la entrevista? Valió madre. ¿Qué es diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué lo bonito es padre? ¿Y por qué lo feo es madre? Ahí está el padre, el hacendado con el mejor caballo, las mejores vestimentas, la mejor comida, la mejor casona. Y la madre era la que sufría en el jacal, trabajando, la sirvienta, la que tenía. Pues por eso, no hemos salido. ¿Por qué decimos mande? En lugar de ordene, o diga usted, mande, ya desde su misión. Entonces, todas estas cosas hacen que nos acomplejemos, que seamos menos. Increíble, pero en eso viene la educación. Entonces, la educación formativa es muy importante, que la debemos de rescatar, debemos darle valor. Hace tiempo a mí me contaron una anécdota referente a Napoleón. Y decían que, bueno, parado él con alguna otra persona, esa persona le decía, bueno, tú que has conquistado tantos países, ¿cuál sería, dice, si yo te pusiera a gobernar este pueblo, ¿cómo lo gobernarías? A lo que él contestó, dice, 20 años antes de que el pueblo nazca. Y es algo donde a mí me inquieta porque ya está tocando incluso la parte de los padres, ¿no? Que hay que ir enseñando a los papás. Yo he estado al frente de escuelas y he visto que no son niños problema, son padres problema. El señor Kazuga, ¿cómo, si le hiciera la misma pregunta que a Napoleón y le dijera, ¿cómo gobernaría usted? Lo mismo diría yo, porque en México no son hijos problema. Desgraciadamente tenemos que reconocerlo, somos padres problema. Los padres, cuando un niño que tiene padres que se pelean, que se están divorciando, que no son puntuales, no son trabajadores, que son borrachos, que denigran a la mujer, pues eso se va palmeando, desgraciadamente. Es lo que, por eso se dice que la educación se mama, no se aprende, se mama. Y eso es la responsabilidad de los 20 años anteriores. Entonces, lo primero que es a través de generaciones tenemos para hacer un cambio en la educación de México, necesitamos empezar hoy y ver los frutos dentro de 20, 40 años. Así es. ¿Cuáles son los valores más importantes que usted trabajaría encargado de la educación? Yo trabajaría en la honestidad. Primero, en la honestidad, en la puntualidad, en respetar lo ajeno. Si no es tuyo, debe ser de otro. Trabajaría también en la educación vial, en la limpieza sobre todo. Son cosas que si las inculcamos en nuestra educación, México sería otro. Mi investigación no va para ninguna comunidad científica en específico, ya le había más o menos comentado. Mi investigación a mí me interesa que esta trascienda, que busquemos esos retos de la educación formativa que nos hace falta trabajar en México. Entonces, sería un mensaje incluso, bueno, usted me está haciendo el gran honor de ayudarme, un mensaje para el resto de la gente, esa gente que incluso no tiene la oportunidad de a lo mejor haber acudido a una escuela incluso de educación básica o saber las letras. ¿Qué mensaje le daría Carlos Kazuga a esas personas que finalmente piensan que las personas que tenemos una educación formal y que somos licenciados y no sé qué tanto, nada más lo somos por papel, ¿no? Fabiola es Fabiola desde que nació, pero finalmente hay otras cosas que le ayudan a ser Fabiola. Pero Carlos Kazuga, ¿qué le diría a esa gente que piensa que la educación nada más es para un sector de la población? La educación es para todos y debe ser para todos. Yo les pediría a los que no tienen la fortuna de tener estudios superiores que no pierdan fe, que la educación no es un gasto, es una inversión. Y que segundo, que tengan siempre el sentimiento de agradecimiento, de respeto y agradecimiento a sus ancestros, a sus padres,
y a sus maestros. Wow, wow. ¿Y algún otro último mensaje que usted nos quiera dar, señor Kasuga, referente a lo mejor incluso a poder ser un poquito más, que esta educación nos ayude a lo que dicen algunos autores y muchos de mi comunidad científica están como que no a favor, más bien no en contra, sino como que no creen en la palabra felicidad? ¿Qué usted nos podría decir? ¿Alguna clave para poder ser feliz que tenga que ver con la educación? Yo creo que para ser feliz es crecer en círculo. Quiere decir, imagínense un círculo y tú estás en el centro. Entonces tienes que tener un crecimiento en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo cultural. Y siempre tratar de crecer en círculo y siempre en el centro y equidistante a todos estos conceptos. Porque desgraciadamente hay gente que crece como amiba, como las amibas, que por un lado no tienen un crecimiento muy grande, que puede ser, trabajan mucho por el dinero, pero olvidan a la familia, olvidan su cultura, su preparación personal, y su objetivo único es el dinero, y crecen como amigo. O alguien que se dedique nada, no dé el esfuerzo necesario para obtener los ingresos, para mantener bien a su familia, y vienen las dificultades. O con la familia, con la sociedad. Esto es siempre hay que crecer en círculo, y México debe de crecer siempre en círculo. No sé si me entiendes. Sí, usted mencionó, por ejemplo, la palabra crecer en lo económico, crecer en lo personal, y en lo físico, en lo social, en lo mental, en lo espiritual, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, mucha gente en lo personal yo he escuchado que dicen, bueno, es que el gobierno no da oportunidades. Yo considero, y es algo que tengo algunas bases, porque siempre te piden bases teóricas, tengo algunas bases donde los mexicanos nos quejamos mucho de todo mundo, del vecino, del gobierno, de todos, menos de mí, menos de mí. Entonces, realmente, ¿qué Fabiola, podemos hacer? Si quieres cambiar el mundo, si quieres cambiar tu México, primero cambia tú. Exacto. Cambia tú. Y el poderoso en este mundo siempre es el que da, no el que pide. Wow. ¿Sí? Siempre el poderoso es el que da, no el que pide. Y yo quiero hacerles a tu público, a tu gente, que hagan una prueba. Que al regresar a su casa le digan a su mamá, oye mamá, qué guapa te veo el día de hoy, qué bonito arreglaste la mesa, oye mamá, qué rica sopa me preparaste, y convertirán su mundo en un paraíso. ¿Sí? Pero si vienen exigiendo, gritando, oye vengo de trabajar y la casa cochina y siempre me haces lo que no me gusta, lo que más me choca, a gritar y exigir, convierte su mundo en un infierno. El gobierno no tiene nada que ver en nuestra felicidad. No. La economía no tiene nada que ver con eso. O sea, si cambias tú, cambiarás tu mundo. Sé primero feliz, y el poderoso siempre es el que da, no el que pide. Y no te quejes, no critiques y no condenes. No critiques, no nos gusta criticar. ¿Ya viste cómo anda fulanita? ¿Ya viste cuánto? Me cae regorda porque a criticar sin hacer nada. Criticamos el gobierno, criticamos a los maestros, criticamos la educación, criticamos al vecino, criticamos a la amiga, criticamos a todo el mundo. Después nos quejamos. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos del tráfico, nos quejamos del clima, y no hacemos nada por cambiar. No hacemos nada, nada más nos quejamos. Después condenamos. En vez de Dios, oye, no agarres el coche de tu papá porque vas a chocar, y choca. No te subas a esa barra porque te vas a caer, y se cae. ¿Sí? Porque no te comas eso porque te vas a enfermar, y diarrea segura aunque haya tomado diarrea. ¿Sí? Es el poder de la mente lo que hace el cambio. Si yo, cuando tienes 11 años, te empiezo y te invitan al primer baile de tu vida, y tú bien emocionada, no sabes cómo vestirte, cómo arreglarte, te arreglas lo mejor que puedes ese día del baile, sales de tu recámara y pasas por la sala y te encuentras una tía, como las hay muchas. Ay, Fabiola, qué mal te ves. Ay, mira, tienes todas las medias chuecas. Ay, te pintaste horrible. Parece que te echaste la tlapalera. Me lo empiezo a creer. Entonces, empiezas a perder seguridad. Y aunque venga ese día del baile Leonardo DiCaprio y te saque a bailar, vas a decir que no quieres bailar con él porque no tienes seguridad ya en ti misma. Y esa noche fracasas. Pero la misma Fabiola se arregla y la tía le dice, ay, qué guapa estás, qué linda, pareces a Pati Manterola. Esa noche Fabiola triunfó. ¿Y quién hizo a Fabiola una triunfadora o una fracasada? Pues la maldita tía. Y así es. Si tú das positivismo, logras positivismo en la gente. Si das negativismo, lo único que consigues es negativismo en la gente. Okay. Bueno, una última pregunta. Algunas personas consideran que la educación, y postulan que la educación no es igual, o un niño no crece igual, cualquier persona no crece igual con una educación bajo una creencia a lo mejor de un poder superior. La ciencia omite la palabra Dios,
la palabra poder superior, y cuando habla de Dios habla pues de un todo, etcétera. Pero ¿cómo ve usted esta parte de la religión con referencia a la educación? Yo creo, vuelvo a repetir, para mí la educación debe ser laica. Que me perdonen los que sean de religión católica, budista, o todo. Para mí la educación debe ser laica, con la libertad de escoger sus creencias. ¿Sí? Yo me imagino a Dios sobre en la punta de una pirámide, ¿sí? Y unos van por las escaleras, otros van por la otra lado, y los de acá dicen, no, esos son unos desgraciados, se van por la escalera sin ningún sufrimiento y creen que así van a llegar a Dios. Y los otros dicen, qué brutos los de allá, van, aquí, si la escalera está aquí, el camino está aquí, y van por donde están sufriendo y resbalando y cayendo. Pero al final de cuentas todas las religiones llegan a Dios. No hay una sola religión que no llegue a Dios, para empezar. Entonces, dar la libertad al ser humano de escoger la religión que guste, que le convence. Y tener cultura es conocer todas las religiones y escoger la que más te parezca a ti. O sea, la mezcolanza que tú quieras de esas religiones y hacer la tuya. Porque al final de cuentas el objetivo es llegar a Dios, creo yo. Y porque si empezamos a decirles, como en la religión católica, que es una de las que más conozco, aquí veniste a obedecer, a portarte bien, a sufrir, que después vendrá la gloria, pues te hacen, eso se utilizó mucho para la conquista, ¿sí? Para que el conquistado no se sublevara, obedeciera al amo, al hacendado, trabajara, sufriera, con el objetivo de que le iba a venir la gloria después, que si se portaba mal, que si no se confesaba, no se iba a ir al infierno. No es posible. Eso no creo que lo haya hecho Dios. Porque si Dios es tan poderoso, ¿por qué hay tantos pobres y tan pocos ricos? Nada más con eso. Mensaje final, algo que me quiera decir. Ya sé que me he dicho algo, pero algún mensajito final. Mensajes, pero lo importante es que uno se ame a sí mismo, primero se respete, y segundo, ame el lugar donde vive, y tercero, ame el trabajo que está realizando. Amando estas tres cosas, a tu pareja, a ti, al lugar donde vives, y amando tu trabajo, en cualquier lugar tienes éxito. Ok, muchísimas gracias, señor Carlos. Gracias. Bueno, pues con esto se darán cuenta que hubo un momento que yo no me quería ir, y la verdad es de que pues hay muchos puntos que podemos rescatar de esto. Una situación como por ejemplo la familia, la situación de la limpieza, la situación de la puntualidad, muchísimos temas que él habló, y la verdad es de que situaciones como la familia son temas que a mí me mueven demasiado, porque es la educación informal justo la que a veces más se valora en otros países que no tiene que ver con México. A veces en México, pues dependiendo del grado que tienes de algún tipo, es el grado en el que generas más respeto. Entonces, definitivamente creo que hay muchos temas que podemos hablar de esto. Yo les ofrezco y les agradezco la confianza en, pues, entender que en ese tiempo era una camarita de esas que se cargaba para todos lados, y la calidad, pues, no es definitivamente comparada con los celulares de ahora. Entonces, pues nada, disfruten muchísimo y quédense con lo mejor, que todo mundo en esta vida somos, como dice Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos se educan entre sí, mediados por el mundo.